porque también dentro de la comunidad de GNU Linux, Mis amores, esto ya se puso muy galáctico. Mientras me oyen ese mensaje activo en la glándula pineal, es un transmisor de frecuencia. Estamos desprogramando, descodificando toda la vieja información para que se active el nuevo software. Está guardada toda la información en tu ADN. Así mantenemos la frecuencia alta, mis amores, para que todos los vórtices, nuestros chakras estén activos. Así detectan. En el mundo de GNU Linux es muy frecuente que te encuentres con el término kernel para entrar en contexto, y si es la primera vez o estás tratando de migrar de Windows a Linux, vale la pena señalar de que todos los sistemas operativos poseen un kernel. En Windows, que posiblemente sea el sistema operativo que estés utilizando, el kernel se llama Windows NT Kernel. Para las Apple o los sistemas operativos iOS, el kernel se llama Darwin, y en el caso de GNU Linux, el kernel se llama Linux. Ya habíamos hablado en la pregunta anterior de que GNU es el sistema operativo o el desarrollo para un sistema operativo, y en este caso el señor Linus Torvalds aportó al proyecto GNU la implementación de un kernel. Un kernel propiamente dicho, y para explicártelo de manera fácil, es un software, es un desarrollo, es una implementación interna que necesita el ordenador o todo el hardware de tu computadora para crear una especie de comunicación con todos los dispositivos internos y externos que conforman tu dispositivo. Si has tenido la oportunidad de instalar por primera vez un sistema operativo Windows, te podrás dar cuenta de que al instalar el sistema operativo, la mayoría de los periféricos ya entran en funcionamiento y se les conoce con el nombre de drivers genéricos, que son software o desarrollos necesarios que necesita el sistema operativo para hacer que todos los componentes de tu hardware y periféricos entren en funcionamiento. ¿Qué es lo que sucede? Que generalmente estos drivers genéricos, hablando en términos de Windows, son aportados y facilitados por los fabricantes para que el sistema operativo de alguna u otra manera pueda entrar en funcionamiento de una manera básica. Esto lo podemos observar, por ejemplo, cuando instalamos Windows la primera vez y observamos que de repente se ven las imágenes en pantalla, pero el monitor no capta toda la resolución necesaria que permite este dispositivo. Y es allí donde muchas veces los técnicos o tú como persona, tras haber instalado el sistema operativo Windows, necesitas acceder a la plataforma o a las páginas web directas de los fabricantes para tener drivers específicos para que tu dispositivo, por ejemplo, monitor, software, mouse, ratón, impresoras o dispositivos de Wi-Fi, puedan ser reconocidos por el sistema operativo, en este caso Windows, y el mismo funcione como Dios manda. Ahora bien, en el caso de GNU Linux esto no funciona de esta manera. Todo el desarrollo, las implementaciones del software que se necesita o lo que llamamos drivers en Windows viene en las implementaciones del kernel. Por eso es que es muy común que tras instalar un sistema operativo o una distribución de GNU Linux ya este funcione a la perfección y no tengas que instalar un software de terceros. Esto sí, no sucede en todos los casos. Eso depende también del software o hardware específico. Y en la mayoría de las veces toda esa implementación que necesita el sistema operativo, en este caso GNU Linux, para que tu hardware funcione correctamente, lo que llamamos driver en Windows ya viene en la implementación del kernel. Ahora bien, dentro de las implementaciones y desarrollos de GNU Linux, todo lo que llamamos driver en Windows, la mayoría de las veces son desarrollados en lo que se llama ingeniería inversa. Esto quiere decir que como el fabricante de tu hardware, llámese impresora, llámese teclado, llámese ratón, tarjeta madre, CPU, memoria RAM, etcétera, desarrolla un software para que su dispositivo funcione dentro de su ordenador, ese software está licenciado bajo licencias propietarias. Es allí donde entra la ingeniería inversa, en donde se encarga de desarrollar un código para que ese periférico en tu ordenador funcione. Muchas veces también los creadores de hardware específico o muy nuevo proporcionan el código o las implementaciones necesarias al kernel de Linux para que éste sea reconocido. Y también, si es muy novedoso o nuevo el hardware que tiene tu ordenador, posiblemente también tengas que acudir a la web oficial del desarrollador
o del creador de tu hardware para que descarguen los controladores necesarios. Pero en la mayoría de los casos, tras instalar una distribución o sistema operativo de GNU Linux, este debe correr, funcionar y ser reconocido a la perfección. En el caso del kernel, analógicamente puede ser identificado como el motor del carro. Todas las piezas que conforman el vehículo son el sistema operativo y es allí donde se puede comparar al kernel de un sistema operativo con un motor. Un carro sin motor simplemente no puede funcionar. Software propietario o privativo o software libre y de código abierto. También utilizando GNU Linux te vas a encontrar mucho con estos términos. Como comentamos o hicimos referencia en la primera pregunta de este video, el término de software libre es acuñado por Richard Stallman cuando crea el proyecto GNU y la creación de la Free Software Foundation, seguido de la licencia pública GNL y las 4 premisas las cuales comentamos. Seguidamente se le une Linux Torvalds con el desarrollo del kernel al proyecto GNU, el cual es licenciado bajo la licencia pública GPL. Y posterior a eso, Linux Torvalds crea y ayuda a desarrollar lo que se llama la iniciativa del código abierto o la Open Source Initiative, en donde a esas premisas o postulados del proyecto GNU se le agregan 6 postulados o premisas más que hacen que el software libre sea un poco más abierto. Y este también puede ser de alguna u otra manera protegido por algunas licencias de tipo privativo o propietaria que puedan hacer que el software libre o de código abierto pueda ser también de tipo comercial. Y el concepto de software privativo o propietario generalmente se utiliza para identificar aquel software en donde generalmente para poder utilizarlo en nuestros dispositivos móviles u ordenadores pertenecen a alguna empresa. Esto quiere decir que los desarrolladores no tienen acceso al código y también es necesario que para utilizarlo muchas veces tengamos que pagar una suscripción o alguna licencia, como por ejemplo el sistema operativo Windows, algún antivirus que instalemos dentro de nuestro ordenador o algún software específico como por ejemplo la suite de Adobe o en este caso la suite de Microsoft Office, en donde si nosotros no pagamos la licencia estaríamos infringiendo la ley, porque caso contrario estaríamos utilizando ese software de manera craqueada o pirateada, en donde estaríamos infringiendo las leyes de los contratos y términos de uso del mismo software. Ahora bien, si es de tu utilidad, también puedes acceder a nuestro blog, en donde tenemos toda una serie de temáticas dispuestas para GNU Linux, en donde puedes indagar y averiguar cualquier incógnita que tengas. Una de las grandes inquietudes que generalmente se nos presentan en el mundo de GNU Linux cuando empezamos a adentrarnos en él es la de preguntarnos por qué GNU Linux es gratis, a diferencia, por ejemplo, del sistema operativo Windows que viene instalado en nuestros ordenadores, del sistema operativo iOS que viene en las Mac, y simplemente esto se basa en modelos de negocios. El sistema operativo Windows es un sistema operativo licenciado de código cerrado, que no permite que los desarrolladores tengan acceso al código y no se sabe cómo se ha creado. Y tampoco tienes acceso a su funcionamiento. Adicionalmente, para poder utilizarlo, tienes que pagar una licencia. Esta licencia se paga de 2 maneras. La primera es una licencia OEM, que es la que pagas cuando compras un ordenador o una laptop nueva en una tienda. Ya estos vienen con el sistema operativo Windows preinstalado y el costo del sistema operativo o el pago de la licencia viene incluida en el precio final del ordenador. De igual manera, otro modelo de negocios es el sistema operativo iOS que viene en las Mac. Apple, como ya sabemos, desarrolla el sistema operativo iOS y este viene a ser parte de un todo con respecto al ordenador que estás comprando. Y esto quiere decir que el sistema operativo iOS únicamente lo podrás utilizar adquiriendo un dispositivo Apple, llámese teléfono o llámese ordenador. Y adicionalmente el modelo de negocios de Google, que desarrolla el sistema operativo Android para nuestros dispositivos móviles y los sistemas operativos para la Chromebook y el Chrome OS. Estos sistemas operativos, si bien para nosotros como usuarios son gratis porque no se les adjudica un coste final en la compra o adquisición del ordenador, el costo
que tenemos que pagar es que todas las aplicaciones que utilicemos en conjunto con el sistema operativo, Google las utiliza para generar ganancias o ingresos a través de los procesos de telemetría y publicidad, que es en este caso donde está la ganancia de Google con respecto al uso de esos sistemas operativos y sus aplicaciones. Ahora bien, en el caso de GNU Linux, el modelo de negocios es totalmente distinto. Basados en las 4 premisas o postulados de la Free Software Foundation y el licenciamiento del software a través de la licencia pública GPL, en conjunto con las premisas adheridas de la iniciativa Open Source, podríamos decir que el modelo de negocios que sustenta GNU Linux es el de soporte técnico a través de su desarrollo de sistemas operativos o aplicaciones. Y si bien algunos desarrolladores pueden crear programas o aplicaciones o implementaciones para los sistemas operativos GNU Linux, si estos son licenciados bajo alguna de las premisas que permite la iniciativa de código abierto, estos, a pesar de que tengas acceso al código, pueden también ser de tipo comercial, como por ejemplo el caso del editor de videos DaVinci Resolve, en donde existe una versión gratuita y una versión de pago si deseas acceder a otras características del mismo programa. Y así también lo podemos observar que también existen algunas empresas que desarrollan sistemas operativos GNU Linux que, tras cumplir con las premisas o postulados de la licencia GPL y la Free Software Foundation y los postulados de la iniciativa Open Source, crean un sistema operativo en donde el uso público es permitido, pero a su vez el uso comercial para empresas, en este caso, debe ser de pago o en su defecto se cobra por el soporte técnico. Hablar de lo que es el proyecto GNU, la Free Software Foundation y la licencia GPL y ponerlas en contraparte con lo que es la iniciativa de código abierto o la Open Source Initiative es un poco complicado, porque también dentro de la comunidad de GNU Linux hay una clara división. Una parte está del lado de los postulados del señor Richard Stallman y hay otra parte de la comunidad que afecta a los postulados o a las premisas de Linus Torvald. Y es aquí en donde entramos en un conflicto de ideologías y filosofías en donde cada una de ellas chocan entre sí. Ya que por un lado, las premisas de la Free Software Foundation, el proyecto GNU y la licencia GPL, en donde Richard Stallman como impulsador del proyecto GNU y la Free Software Foundation postula o es afecto a una filosofía totalmente radical, en donde enfatiza siempre que el software y el desarrollo debe ser gratuito, debe ser compartido, puede ser modificado y puede ser distribuido de manera gratuita. Y también, por otro lado, la filosofía del señor Linus Torvald, que si bien auspicia la licencia de su kernel bajo la licencia GPL, no está totalmente de acuerdo con que esto sea del todo así. Por eso es que tras la creación del movimiento Open Source, adhiere 6 premisas o postulados más. Para ello puedes buscar en Google simplemente tecleando las bases del proyecto GNU o la licencia GPL y las 10 premisas o estatutos de la iniciativa Open Source. No dudes en comentar, compartir con nosotros cualquier inquietud que será respondida por mi persona o cualquiera de los miembros de esta comunidad. Muchas gracias por permanecer con nosotros y nos vemos en el próximo video. Desde terminales surge la libertad, Francisco, tu legado